la línea 1, dos líneas, ¿no? Línea 1, línea 2. Ahora vamos a utilizar tres líneas, ¿no? Vamos a tener tres generadores, un generador de voltaje con tres líneas, ¿no? O sea, este alternador, antes teníamos solamente dos líneas, ¿no? Línea 1, línea 2 y su carga, ¿no? Un Z, pero con una monofásico, ¿no? De una sola fase, ¿no? Monofásico denominado, ¿no? Ahora existen generadores que son trifásicos, ¿no? Un generador trifásico tiene tres devanados, ¿no? O sea, ¿qué son tres devanados? Tiene tres bobinas, o sea, un motor en este caso, una máquina eléctrica que va a tener tres bobinas, ¿no? Tres bobinas tienen que ser tres paquetes de bobinados, ¿no? Con los cuales vamos a sacar líneas. Entonces, vamos a tener tres líneas ahí, ¿no? Vamos a tener línea 1, línea 2, línea 3. Anteriormente hemos tenido solamente línea 1 y línea 2, o también denominada línea y neutro, también le dicen así, ¿no? Línea y neutro. Ahora, línea 1, línea 2, tres líneas, así. No hay positivo, no hay negativo, sino líneas, ¿no? En todo lo que es corriente alterna, trabajamos con líneas, ¿no? Tenemos línea 1, línea 2, línea 3. Tres líneas. Y si existen más conductores, a veces nosotros observamos un conductor, por ejemplo, puede existir un neutro. También existe otro conductor que lo conocen conductor a tierra, pero ese es de protección, ese no va a llevar energía, ¿no? Ese solamente sirve de seguridad, ¿no? Cualquier descarga o problema que exista en el motor o en el sistema, por ahí puede fugar la corriente para que no le afecte al usuario, ¿no? Para no que tenga mucho daño esa descarga. ¿Ok? Entonces, de protección. Entonces, solamente tenemos entonces tres líneas nomás que van a trabajar, ¿ya? Entonces, cada línea tiene sus características, ¿no? Motor de inducción, recordando un poquito o haciendo un poco de teoría, los motores eléctricos o generadores utilizan campos magnéticos, ¿no? Utilizan el principio de magnetismo, ¿no? Para crear un flujo magnético, ¿no? Existe así flujo magnético, un campo. Entonces, lo pueden ver en el efecto de un imán, ¿no? Ustedes tienen un imán y pueden observar eso, ¿no? Si colocamos acá una espira, esta es una espira quiere decir una pequeña un alambre, ¿no? Que está ahí como una especie de bobina, podríamos llamarle así, y al entrar dentro de este campo magnético, lo que hace es girarlo. Lo que hace ese campo magnético lo tiende a voltear. Y si le ponemos apoyo, si le ponemos unos rodamientos, entre comillas, si le ponemos acá una tensión entre sus terminales, entonces podríamos tener un generador o podríamos tener un motor, ¿no? Si entregaría energía, si es, como los imanes están generando el campo magnético, entonces va a entregar energía, va a ser un generador, ¿no? ¿Ok? Pero si fuera al revés, en el caso de los motores eléctricos, entonces recibe la energía y lo entrega hacia los campos. ¿Ok? Tenemos dos formas, ¿no? Existe el que genera, si genera energía eléctrica trifásica, vamos a tener un generador trifásico. Pero si consume, se le va a llamar motor. Entonces ya conocemos ahorita dos máquinas. Una es motor y el otro es generador. Generador es el que produce la energía eléctrica y motor es el que consume la energía eléctrica. Ejemplos de motores, en la casa tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, el motor de la licuadora, a veces es monofásico, no importa, pero bueno, motor de la licuadora, motor de la refrigeradora, motores que tenemos ahí en la casa, ¿no? En la industria ya existen motores, por ejemplo, que mueven molinos, mueven chancadoras, batidoras, entre otros equipos, ¿no? Compresores, ¿no? Esos motores ya mueven ahí determinadas máquinas o mecanismos, ¿no? Ya utilizan energía eléctrica, ¿ok? Entonces, como están iniciando más adelante, ¿no? Van a llevar el curso de máquinas. Justo esto abre el curso de máquinas, ¿no? Donde ustedes van a ver los principios de las máquinas y ver los efectos, ¿no? Todo lo que es magnetismo, ¿no? Las máquinas trabajan con magnetismo. Justo lo que estamos viendo acá, ese magnetismo, ese es todo el trabajo, ¿ok? Entonces, veamos entonces ahora las líneas, ¿no? Entonces, vamos a tener un generador, ¿no? Un ejemplo de generador también lo podemos tener, a ver, en los carros, ¿no? Los carros tienen su alternador, ¿no? El carro tiene su motor petrolero que consume el petróleo o la gasolina, mueve, desplaza, pero tiene acoplado un alternador, ¿no? Un alternador que es el que se encarga de cargar la batería que tiene el carro y también permite, en este caso, energizar el sistema, ¿no? En el sur, por ejemplo, tenemos un generador ahí, ¿no? Un generador que recibe una fuerza, ese generador necesita ser movido por algo, ¿no? Entonces, la fuerza de los gases provenientes de las turbinas a gas que tiene hacen que gire, ¿no? En este caso, o turbinas a vapor, ¿no? Depende del ciclo combinado, como se utiliza.
Podemos ver turbinas a gas, turbinas a vapor. Las turbinas son las que van a mover los alternadores y producen energía eléctrica, ¿no? Entonces, en una central térmica vamos a tener ahí lo que son los generadores, ¿no? Que van a producir la energía eléctrica y de ahí van a salir los terminales, ¿no? Generalmente salen tres también. No van a salir 6, 12, 15, nada, tres nada más, tres terminales, ¿sí? Ahora, la tensión, eso sí va a variar, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el domicilio, en el parque industrial, llamémosles así, vamos a tener tensiones de trifásico, 220 y 380. Es lo normal, común, podemos decir, ¿no? O que también hay 440, ¿no? Puede haber también 760, puede haber 110, ¿ok? Puede haber trifásico 220 también. Entonces va a depender de las conexiones que se hagan, ¿no? Entonces, ¿en dónde? En los transformadores, en la subestación, ¿no? Entonces, de ahí es donde se recibe la tensión, ¿no? ¿Ok? Pero nos envían líneas trifásicas, ¿ok? Las redes, la generación va a ser trifásica, ¿ok? ¿Listo? Entonces tenemos ahí. Seguimos, ¿ya? Entonces redes trifásicas se van a utilizar. Esta corriente trifásica tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos acá va a variar en el tiempo, es un omega T, claro que sí. También sabemos que aquí en esta línea viene acá lo que es el valor de la tensión y viene también el valor de la corriente, ¿no? Entonces podríamos decir ahí que esa corriente, como es trifásico, en el caso del monofásico, solamente tiene una sola onda nada más. El monofásico, una sola onda, sí, simétrica. En el mundo real no es tan simétrico, ¿no? Cuando veamos en el osciloscopio, si lo observamos en el osciloscopio, ustedes pueden acceder a un simulador o verlo también a través de los diferentes videos, ¿no? Con internet, van a observar que la corriente no es tan sinusoidal. Pero para estudiar el fenómeno podemos decir que tiene un movimiento más o menos armónico, tiene en este caso simétrico, ¿no? ¿Sí? Y cumple un periodo. Entonces, para poder estudiar, lo asemejamos a una onda senoidal. ¿Ok? Entonces, en esta onda monofásica que hemos estado viendo, vamos a llamarle la tensión de línea EAA, o sea, tensión entre los terminales AA'. Su periodo es 2pi, o 2pi. ¿Qué significa 2pi? 2pi es una vuelta completa, ¿no? O sea, 360 grados. Nosotros podemos decir una vuelta. En las máquinas les dicen RPM, revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas da? 800, 600 RPM, ¿no? Pero nosotros en lo que es los cálculos que realizamos en todo caso, utilizamos lo que son los radianes o también podemos utilizar los grados, ¿ya? Entonces acá una onda completa quiere decir una repetición, tiene una fase positiva y una negativa, al final cumple un ciclo, ¿no? Si nosotros graficamos ahora vectorialmente, ¿no? Como fasores, acá está en forma senoidal, ¿no? Y acá si lo queremos como fasor. Fasores es vectores prácticamente, ¿no? Ustedes recuerdan lo que es vectores, tiene una semejanza, ¿no? En comportamiento, porque tiene una flecha, una dirección, un sentido, un módulo, un ángulo, ¿no? Una dirección. Entonces ahí, ¿no? Entonces podríamos decir que la tensión EAA está en cero. ¿Por qué lo ponemos en cero? Es que nosotros tenemos que tomar como referencia un punto. Siempre partimos de cero. En todo proceso tenemos que partir de cero. ¿Por qué de cero? ¿Por qué escogemos el cero, jóvenes? A ver, en todo proceso. ¿Por qué no escogemos 10, 11, 12 o 15? ¿Por qué escogeríamos el cero? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguna sugerencia por ahí? ¿Una idea? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ah, ya, listo. Entonces, el cero, bueno, el cero es como una referencia, pues, ¿no? Nosotros, ¿por qué le ponemos ceros? Que nosotros tenemos que tener un punto de origen, así como el sistema de coordenadas, así una referencia. Siempre hay que tener una referencia, pues si no el cero es podemos poner la nada, ¿no? De la nada, donde surgimos, ¿no? 0 puntos, 0 goles, o sea, estamos en nada. Entonces, el cero es nuestro punto inicial. No vamos a empezar de un lado negativo, ¿ah? De -4, -5. O sea, como cuando dicen en el trabajo, estamos retrasados, o sea, ya el trabajo era para ayer, o como que ya no, como que no estamos empezando en cero, ¿eh? Estamos empezando, si el trabajo era para ayer, entonces estamos trabajando con -1 día, ¿no? Entonces ese es un decir, pero no, eso no es real, pues, ¿no? Mundo real no vamos a decir que estamos empezando, estamos recién iniciando hoy día y no vamos a decir que estamos retrasados un día. Entonces eso ya no cuenta para nosotros cuenta desde el punto en que iniciamos, o sea, de aquí hacia adelante.
Lo que pasó atrás, no, ya será otro, habrá que
Queremos hallar con las tensiones. Ocurre lo mismo también. O sea, si gráficas uno, gráficas el otro, ¿sí? Así es. A ver, jóvenes, vamos a ver ahora en circuitos trifásicos dos conexiones básicas, elementales, ¿ya? Con las cuales vamos a trabajar. Vamos a trabajar con estrella, la conexión estrella, y también vamos a trabajar con la conexión triángulo. Ahí está nuestro trabajo. Pero ustedes también recuerdan cómo se conecta de estrella a triángulo, cómo hacen las conversiones, ¿no? Sí, pero aquí vamos a trabajar ya como circuitos, ¿ya? Vamos a trabajar un circuito en estrella y también vamos a trabajar circuitos en triángulo. Veamos lo siguiente, entonces, ¿cómo es eso? Para armar el circuito. Tenemos acá un circuito estrella. ¿Cuál es? Este es el generador. Sus tres bobinas. Una, dos y tres bobinas. ¿Ok? Y tiene un neutro más. Este es el neutro. Hay trifásicos con neutro, o sea, de 4 alambres. Y hay también de 3. ¿Cómo de 3? Miren, acá solamente 1, 2, 3. ¿Y aquí cuántos había? 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué acá hay 4 y acá hay 3? Son formas de conectar, de acuerdo a los sistemas de trabajo y de acuerdo a las cargas también, ¿no? Más que todo de acuerdo a la carga. ¿Ya? Entonces podemos conectar así estrella con 3 conductores y neutro, o estrellas simplemente con 3 conductores. ¿Ok? Va a depender mucho de la carga. Vamos identificando. En este lado tenemos al generador. Aquí está el generador. Aquí está la carga. Generador, carga. ¿Listo? ¿Qué más podemos identificar, jóvenes? A ver. Las corrientes, ingeniero. ¿Qué más podemos identificar? A ver. Tenemos la tensión. Corriente, ¿no? Miren, corriente 1 y A, corriente en el neutro, corriente IB, corriente IC. ¿Qué más podemos ver acá? Tensión en la bobina, por bobina, ¿no? Entonces acá le vamos a llamar de fase, tensión de fase. Tensión de fase, fase. Esto también, la impedancia, BAN, el BBN, o sea, tenemos acá dos impedancias, ¿no? 1, 2, 3. ¿Qué observamos? Que las tres son iguales. Entonces, si las tres son iguales, los tres voltajes también son iguales. Las tres corrientes son iguales. Todos son iguales. ¿Ok? Eso ayuda para los ejercicios. ¿Eh? Algo importante, cuando tengamos así con 4 conductores, la corriente que circula por el neutro es 0. Ese es un dato, eso nos va a ayudar bastante, ¿ya? La corriente por acá que circula es 0. Y el voltaje ahí también debe de ser 0. ¿Ok? ¿Listo? Acá, en la carga trifásica también, de 3 conductores, tenemos acá el voltaje de fase, fase, fase. ¿Ok? Tenemos sus resistencias también, idéntico, ¿correcto? Sus corrientes, ¿no? Corrientes de línea. ¿Qué más podríamos encontrar acá? Estamos llamando fase y línea. ¿A qué le llamamos fase? Le vamos a llamar fase desde el A hasta el neutro, de A a N. Esta pequeña bobina, esa es una fase. De aquí es la otra, a otra fase. 3 fases, trifásico, correcto. ¿Y cuándo es voltaje de línea?
Entonces vamos a tener dos conceptos, voltaje de línea, voltaje de fase, corriente de línea y corriente de fase. ¿Ya? A ver, vamos identificando eso un poquito. A ver, vamos a ayudar acá. A ver si me entienden. La corriente que circula por esta bobina es la corriente de fase. Y la que circula por aquí es la de línea. Esta que circula por acá, pues de cable, es la de línea. ¿Qué me pueden decir ustedes de la corriente de fase y la corriente de línea? El I de fase, voy a poner así, y aquí podría poner el I de línea. ¿Qué relación existe? ¿Qué relación existe? Son iguales. Exacto, muy bien, excelente. Muy buena observación. Son idénticas. O sea, la corriente que circula por aquí, por la bobina, es la corriente de fase. Y luego recorre por aquí también. Si recorre por este cable, desde A hasta el otro A', es la de línea. Entonces, la que recorre por ahí, que observamos que es la misma. Entonces, son iguales. ¿Y qué observamos ahora? ¿Cómo va a ser la tensión ahora, el voltaje? El voltaje entre AA. Vamos a poner el voltaje entre A y A'. Entre A y ¿cuál será A'? No está acá. En este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que hacer una pequeña corrección. Vamos a tener que decir de la siguiente manera. El voltaje entre AB, voltaje AB. Ahora sí, ¿no? Voltaje entre los terminales AB. Luego vamos a tener otra tensión entre el terminal, por ejemplo, entre el AC. ¿Sí? Voltaje A con respecto a C. Y el otro podríamos decir el voltaje CB, ¿no? ¿Ok? Podríamos hacer de esa manera también. ¿Ok? Quiere decir que vamos a tomar las tensiones entre cada una de las líneas. ¿Cuántas líneas son? 3. ¿Ok? Entonces, luego también vamos a tener acá tensiones entre los neutros. B, A, N. El A con el neutro. Vamos a tener el voltaje del B con el neutro. El voltaje de C con el neutro. ¿Sí? Estos que están aquí, le vamos a llamar de fase. Y estos de aquí son de línea. ¿Qué relación habrá entre las tensiones de fase y de línea? Eso vamos a ver más adelante todavía no, pero ya va a haber una relación. ¿Qué relación habrá ahí? ¿Alguien sabe? Tal vez. Está en la raíz de 3. En la raíz de 3. ¿Sí? El voltaje de línea lo divido entre raíz de 3 y me da el voltaje de fase. ¿Cuál es mayor, el voltaje de fase o el voltaje de línea? ¿Cuál será mayor? Eso sí pueden decirme. ¿Quién es mayor, el voltaje de fase o de línea? Voltaje de línea. El de línea, ¿no? El de línea va a ser mayor. Entonces, el voltaje de línea lo divido entre raíz de 3 y me da el voltaje de fase. Como ya sabemos cuál es mayor, entonces el voltaje de línea lo puedo dividir entre raíz de 3 y me da el voltaje de fase. Listo. Y con eso ya estamos contentos. Ya podemos resolver ejercicios, ¿ah? Ya podemos resolver ejercicios. ¿Listo? Entonces ya tenemos el conocimiento, cómo se halla el voltaje de línea y el voltaje de fase. Ya puede ser independientemente, ¿no? Si estamos en un sistema de 4 hilos o de 4 alambres o de 3 alambres, ¿no? Con neutro o sin neutro.
en conexión estrella. ¿Está claro? Entonces hemos analizado aquí la conexión estrella. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente hora. Conectados ahora en delta. Conexión en triángulo. Vamos ahora a generadores. Dice que están conectados en delta. Están conectados en triángulo. ¿Sí? Los devanados del generador. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces vamos a tener acá, ¿no? Esta es la conexión en triángulo. Y esta sería su carga. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí ya, acá en triángulo, ¿cómo pasaría? A ver. ¿Qué podríamos decir del voltaje de línea? Que estamos aquí, nos podemos adelantar un poco porque ya viene más adelante. ¿Cómo es la corriente de fase? La corriente de fase, ahora les pregunto, la corriente de fase siempre es la corriente que pasa por aquí, por la bobina. Esa es la corriente de fase. Y la de línea es la que circula aquí, entre las líneas. Es la de línea. ¿Qué podríamos decir ahí? Que la corriente de fase y la corriente de línea, ¿qué tienen en común? ¿Qué dicen? ¿Qué relación hay? La corriente de línea y la de fase cuando están en triángulo. I de línea y la I de fase. La I de línea es la que circula acá. Y la I de fase es la que está aquí, pequeñita. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué relación es? ¿Quién es mayor y quién es menor? La corriente de línea es mayor. Muy bien, o sea, la corriente de línea es mayor que la corriente de fase. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Se acuerdan en los sistemas trifásicos? ¿Qué existe en un sistema trifásico? Existe la raíz de 3. Entonces, quiere decir que yo tengo que dividir la corriente de línea entre raíz de 3 y ¿qué cosa me va a dar? La corriente de fase. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos acá. Las tensiones. El voltaje de línea, que viene a ser el voltaje AB. Y el voltaje de fase. Vamos a llamarle EAB, ¿no? Son de fase. ¿Son iguales? ¿Qué dicen sus compañeros? Pues se podría multiplicar el voltaje de fase con la raíz de 3. A ver qué dicen los demás. La línea es igual, el voltaje es igual. Varía si se pondría a un neutro. Ok, vamos acá entonces revisando, ¿ya? Muy bien, es bueno su participación. Lo que estamos viendo acá, que este es el voltaje de línea y este va a ser nuestro voltaje de fase que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces la relación entre ellos es el mismo, el voltaje es el mismo. Si nosotros medimos acá,
Observamos, entre los terminales AB es el mismo. Es el mismo. ¿Ya? Estas son las características del circuito, en este caso, la conexión delta. ¿Difiere del triángulo? Sí, ¿no? Sí difiere, ¿no? Correcto, ¿ya? Aquí les pregunto, ¿aquí hay neutro? Cuando está en triángulo, ¿hay neutro? No, ingeniero. No, no hay. No hay neutro. En estrella, En estrella sí. Ay, Sí hay. sí puede haber, ¿no? Sí puede haber, no necesariamente, ¿eh? Porque hay estrella con neutro y hay estrella sin neutro también. Sí. ¿Ya? Hay las dos opciones. ¿Ya? Ok. En triángulo, no. Listo, muy bien. Veamos ahora otro caso, ¿ya? Veamos el siguiente caso. Parece que vamos a ver un voltaje neutro-neutro con un circuito en YY. A ver, veamos el diagrama entonces. No está. Solamente está la teoría. Entonces tenemos acá neutro YY. Este está en la figura. Considere el voltaje para que vean la figura 24A. 24. Vamos a ver acá. 4cc. 24A. ¿No está? No está. Vamos a ver lo que nos dice, ¿no? Dice, se supone que el alambre, en este caso, uno de los puntos N y M, ¿no? De la impedancia, esto produce que el voltaje entre Bn, In y Zn producido, en este caso vamos a obtener que siempre In va a ser 0 y el voltaje entre el neutro va a ser 0. Bueno, al final estamos llegando a la conclusión de que cuando nosotros tengamos acá un voltaje neutro en los circuitos YY, ¿cuándo sería un circuito YY? Este es un circuito YY, el de acá, el 24, este 24 de acá, este 24A. Aquí está justo lo que estaba buscando, pues. Este es un circuito YY y acá está el neutro, ¿ok? Entonces, si nosotros conectamos acá, lo correcto es una carga balanceada todo, entonces por el neutro debe circular 0, ¿ok? Un conductor 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí diríamos que tanto la corriente y la tensión son ceros, ¿no? Entonces en un sistema balanceado el voltaje entre los puntos neutros es 0. ¿Ok? Es la única conclusión que llegaríamos ahí. ¿Ya? Ya lo habíamos visto también. A ver, veamos este pequeño ejercicio, ¿no? A ver, si entrenamos. En la figura que hemos visto, ¿no? Si en la figura tenemos aquí A y B están balanceados. Si tenemos acá 247 voltios, ángulo de 0. Según lo que hemos aprendido, ¿cuál será el voltaje de AB, AN, BN y CN? Según lo que hemos aprendido. A ver, ¿cómo podríamos determinar? En la figura 24. Viene a ser el mismo ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el primer voltaje, ¿cuánto va a ser? La primera tensión. El BAN, ¿cuánto va a ser? 240, ángulo de 0. Y el siguiente, el de B, ¿a cuánto estaba? ¿Se acuerdan de B? 247. ¿A qué ángulo va a estar B? La secuencia, ¿se acuerdan? Uno está en 0, el otro A está en 0, el voltaje EA está en 0. EB Menos 120. Menos menos 120. 120. Correcto, es lo que tenemos que ir grabando. Y BC va a estar a 120. 120. Eso es todo, es el ejercicio sencillo, no hay más que hacer. Solamente quería probar ahí si se han olvidado la secuencia, nada más. Probar si se han olvidado. Entonces nosotros vamos a aprender lo siguiente, ahora sí vamos a diferenciar un poquito los demás. Vamos a tener una secuencia de fase, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de fase? ¿A qué se refiere la secuencia de fase? Se refiere al orden en que ocurren los voltajes, ¿sí? Esto se puede ilustrar con los términos así de fasores, ¿no? En este caso podemos tener la secuencia ABC o CDA. Miren, tenemos acá dos secuencias. Tenemos la secuencia fase ABC o secuencia de fase positiva. ¿Listo?
Y luego tenemos la secuencia ACB. ¿Listo? Secuencia de fase negativa. ¿Ok? En esta figura, ¿qué secuencia tenemos? En la figura 246. En la figura 24.6. ¿Qué secuencia? ¿ABC o CBA? ¿O ABC o ACB? Secuencia ABC. Secuencia ABC. Miren, para eso tienen que mirarse en el sentido. Aquí está el A, ¿y en qué sentido está girando? Está en sentido antihorario. Secuencia Ya, negativa. ¿cuál de las Es dos ACB. secuencias sería? ACB. ACB, sí. ¿Seguros? Sí, ingeniero, está en sentido antihorario. Pero está bien, es ACB. Dice que a esa secuencia se le llama secuencia negativa, de fase negativa. Sí, ACB. ¿Están de acuerdo? Secuencia ACB, ¿no es cierto? Sí. ¿Ok? Entonces tenemos acá la secuencia porque está empezando A, luego viene C y luego viene B. ¿Ok? ¿Listo? Entonces uno va a tener secuencia positiva, el otro... ¿Y qué secuencia sería? ¿Positiva o negativa? Negativa. Ya, Negativa. listo. Entonces vamos acá. Relaciones básicas. Ahí, ¿qué podemos observar entonces aquí en este circuito? A ver. Tenemos un generador y tenemos una carga. Ambos casos, la carga es balanceada y las fases del generador también son balanceadas, son idénticas. ¿Sí? Un generador y su carga balanceada. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué más podríamos decir? A ver, miramos la gráfica y ¿qué podríamos decir? A ver, jóvenes. ¿Qué más encontramos de común ahí? Tenemos que hacer un análisis. Cumplan las condiciones de la corriente de línea y la corriente de fase son iguales. Ya, muy bien, sí, corrientes de línea. Primero, cargas balanceadas, ¿no? Primero, cargas balanceadas. Tienen que ser cargas balanceadas. O sea, quiere decir que estos Zetas o estos Rs son idénticos. Y acá estas bobinas también son idénticas, ¿no? Cargas balanceadas. ¿Qué más? Las tensiones también tienen que ser balanceadas, o sea, el mismo valor del módulo. Lo único que va a variar es el ángulo. Muy bien. ¿Qué más? A ver, continúen. Es una secuencia de fase negativa. Por la flecha. Muy bien, claro, por la flecha. Tiene la secuencia A, C, B. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? A ver, seguimos analizando. Las corrientes de línea. ¿Qué podemos decir de las corrientes de línea? ¿Son iguales, diferentes? ¿Y A, y B, y C son iguales o son diferentes? Iguales. Son iguales. ¿Y en qué se diferencian? Tienen el módulo igual, pero tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
El ángulo. El ángulo, muy bien, Exacto. muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Que la tensión EAB y la tensión BCA son iguales, ¿sí? Lo único que variaría ahí son los ángulos nada más, ¿no? Los ángulos. ¿Ok? Listo. Un triángulo, podemos decir de este triángulo. A ver, jóvenes, ya tenemos acá un triángulo, ya está dibujadito ahí. ¿Y A qué será? ¿Cuáles serán las corrientes de línea? ¿Y A qué será? ¿Y AB qué será? Y A es corriente de línea. De línea. ¿Y AB qué cosa es? Corriente de fase. Corriente de fase. Corriente de fase, el otro es corriente de línea. Muy bien, ¿qué más podemos decir, jóvenes, ahí? A ver. Los voltajes son iguales. Sí, dije, los voltajes son iguales. Muy bien, ¿qué más me dijeron, jóvenes? A ver, ¿qué más? Nada más, eso sería todo. Los voltajes de línea y voltaje de fase, ¿esto qué será? Voltaje de fase de línea, el BBC. Atención aquí, la tensión VBC. Es de fase de línea. De fase. De fase. De fase. De Fácil. fase, muy bien. Todo lo que es fase, jóvenes, es cuando estamos pasando por la bobina, por la resistencia, por la impedancia, por aquí, por este elemento resistivo. Cuando pasa por este elemento, vamos a tener todo lo que pasa por ahí, es voltaje de fase, corriente de fase. De línea es cuando pasa por acá, por los ingresos. ¿Ok? Entonces, ¿IC qué será? Corriente de fase de línea. Línea. De línea. Línea. Muy bien. Miren, jóvenes, yo estoy demorando acá porque quiero que ustedes identifiquen bien, porque más adelante no quiero que tengan problemas al resolver los ejercicios. Si ustedes identifican bien acá, bien claro, queda bien claro, hoy día bien cementado, así como cemento, entonces no van a tener ningún tipo de problema. ¿Ya? Ok, ¿listo? Seguimos entonces. Tenemos el voltaje de línea de fase para un circuito en estrella. Aquí ya es más fácil, ¿no? En estrella. Cuando trabajamos en estrella, aquí. Quiero hallar el voltaje VAB. Miren, el voltaje VAB. ¿Cómo podría hallar el voltaje de B a B? Entonces, VAB viene a ser el voltaje desde A hasta el neutro, viene a ser el VAN. Y desde el neutro hacia B, vamos a tener el voltaje VN. ¿Sí? Si lo hacemos algebraicamente, tendríamos que hacer así, miren, de esta manera, en orden. ¿Ya? Sería así, sumar, por ejemplo, el voltaje VAB va a ser igual a ¿qué?
al voltaje B a N más el voltaje NB. Profesor, pero no hay NB. Ah, no es NB. Entonces, ustedes recuerdan, profesores, que el voltaje BNB, ¿a qué es igual? A menos el voltaje B. ¿Se acuerdan eso o no? Es matemática. Vectores. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hola. Sí, ingeniero. Claro, que ustedes ya hasta este nivel ya yo sé que dominan. Entonces, tomando de esa manera el ejemplo, entonces tenemos aquí está el ejercicio, ¿ve? Entonces sumamos acá, sumamos esto. Porque hay que sumar, para hallar este voltaje entre las líneas hay que sumar este voltaje más este otro voltaje. ¿Ok? O también si quieren lo ponemos así, ¿no? Cuando ingresa, ingresa siempre por el más. Aquí también siempre ingresa por el más. ¿Listo? Y es de A a B, entonces partimos de A, sería BA, y acá como es el más, acá es el menos, menos de BN. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas. Encontramos la forma de calcular la tensión. ¿Listo? Ya sabemos cómo calcular la tensión, ¿ah? Ojo. ¿Listo? Vamos a ver ahora, dice, se supone que la magnitud B en cada voltaje que se va a tomar va a ser igual B a N, ¿no? Y como referencia, vamos a tomar, por ejemplo, B a N a 0, ¿ya? Miren, atentos. Y luego vamos a tener que, entonces, BN, ¿a cuánto va a estar? La misma frecuencia tenemos. Menos Menos 100. 120. Menos 120. ¿Listo? Como ya tenemos datos, entonces, ¿cómo podríamos calcular aquí? Entonces, el voltaje B a B va a ser igual a este voltaje B a 0 menos B a 120, ¿no? Entonces acá, si gustan, lo podemos poner aquí 1 más J0 y acá 5 menos J.86. De tal manera que obtenemos acá el valor de B. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué conclusión llegamos ahí, jóvenes? A ver. ¿Qué relación hay entre el voltaje de línea y el voltaje de fase? El voltaje de fase va a ser este de acá, B, ángulo de 0. Y el de línea es esto. Entonces estaremos diciendo que el voltaje de línea hay que multiplicar por raíz de 3 al voltaje de fase. ¿Sí? ¿Pero qué Hay que ángulo? dividir el voltaje de línea entre raíz de 3. Así es. Y el ángulo en este caso va a ser 30 grados. Miren, ojo con esto. A ver, resuelvan el ejercicio porque el hecho de que esté resuelto acá, eso como que como que ya no, como que nos hemos pasado algo. ¿Ya? Voy a borrar esto, ¿ya? A ver, miren. ¿Ya? Se ha captado la idea, entonces vamos a borrar esto, ¿ya? Queremos calcular qué cosa, el B a B, ¿no es cierto? ¿Listo? Vamos acá. Quiero calcular el B a B. Quiero calcular esto. Nosotros dice que vamos a tener una tensión, un valor, una tensión B. ¿Cuánto vale acá internamente? B a B. B a N. ¿Cuánto hace una tensión B? ¿Sí? Entonces vamos a tener acá, aplicando la fórmula. B a N. ¿Cuánto va a ser? B a 0. El otro es, el de tensión de B, es menos 120. ¿Ok? Acá estamos aplicando estos valores. Aquí. ¿Listo? Ahora sí, resolviendo. Resolvemos ahí.
Lo podemos, ahí lo que se ha hecho es convertirlo a coordenadas para sumar, ¿no? A ver, sumen, jóvenes. Esto lo podemos hacer de otra manera. Acá yo no puedo sacar este ejercicio un poquito acá. Miren, podemos tener acá un resultado. B a B, miren, de otra manera, para que ustedes lo puedan ver. B a B va a ser igual a B, ángulo de 0, menos B, ángulo de menos 120. De acá yo puedo factorizar B y me va a quedar ¿qué cosa? B va a ser 1, ángulo de 0, menos 1, ángulo de menos 120, ¿no? A ver, sumen eso, señores. ¿Cuánto es en fasores? Sumen eso. 1 ángulo de 0 más 1 ángulo de menos 120. ¿Cuánto da? A ver, sumen eso, jóvenes. 1 ángulo de menos 60. Me salió raíz de 3, ángulo de 30, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Raíz de 3 ángulo de 30. Ingeniero, no se le escucha. Ingeniero, su micro está apagado. A ver, ahí, jóvenes, ahora sí me escuchan. Lo que yo quería era lo siguiente. Ya hemos encontrado acá B es igual a raíz de 3, ángulo de 30, ¿sí? Listo, entonces lo que hemos encontrado es este valor. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes si pudieran determinar para la secuencia, ¿no? Hemos hallado la tensión para B a B. Ahora quisiera para allá BC y luego BCA. ¿En función de quién? De BN y de CN. Siguiendo la secuencia ACB. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí en todos, ya sabemos que acá adelante va a salir raíz de 3. El B, ¿cuánto habría que hacerle? O sea, acá, si acá es 30, para hallar B, ¿cuánto tendría que restarle? 100 120. menos 120, sería 120. 30 menos 120, 90. Menos 90. 90. 90. menos 90, Menos 90. menos 90. Y el otro sería 30 más 120, ¿no? 150.
Listo, jóvenes, nos quedamos aquí, parece que la hora nos ha vencido, ¿ya? Rápido, rápido nomás. Ya, no, nos quedamos acá, mañana continuamos, ¿ya? ¿Listo? Entonces ya ahí nos quedamos, ok. Vamos a tomar la asistencia. Vamos a tomar la asistencia, ¿sí? Rápido, ¿no? La asistencia, ¿dónde están? Los circuitos 2, 30, día 5, listo. Amezquita Avilés. Presente, ingeniero. Amezquita Sesquén.